uno de los debates que ya podemos empezar a establecer en el mundo del desarrollo de aplicaciones en el back es qué tecnología va a ser la sucesora de Node.js. Existen muchas tecnologías, todas muy buenas, no podemos saber todavía cuál es la que más lo va a petar en el mercado, pero sí que podemos empezar a hacer comparativas. Hoy vamos a hablar de los principios básicos, de las herramientas fundamentales de Deno, una de esas tecnologías dignas, sucesoras, y esta además mucho más porque es la que lleva toda la continuidad de Node.js para poder imponerse en el mundo del desarrollo de aplicaciones back. Que hablaremos de los fundamentos y de cómo podemos empezar a utilizar esta herramienta. Soy Mario Girón, bienvenido a Garage Code Pills. Antes de echar mano al código y empezar a manejar un poquito los fundamentos básicos de cómo podemos trabajar con Deno, sí que tenemos que tener claro una serie de fundamentos, los fundamentos básicos, los principios básicos en los que se basa esta tecnología. El primero y más importante es que ya tendremos recién sacados de la caja pues todos los estándares web, todas las últimas herramientas que vayamos recogiendo en el mundo del JavaScript y en el mundo del desarrollo de aplicaciones web. Por ejemplo, el uso de los workers, una implementación nativa de Fetch, por ejemplo, el trabajo con await sin necesidad de utilizar async, es decir, todo lo que se vaya incorporando en las últimas versiones de JavaScript lo vamos a tener ya por defecto recién salido de la caja cuando nosotros utilicemos Deno. Una de las características más llamativas quizá es que es seguro por defecto, es decir, que si queremos acceder al sistema de archivos, si queremos acceder al entorno o si queremos acceder a la red, tenemos que darle permiso nosotros, es decir, explícitamente tenemos que especificar a qué sistemas queremos acceder para que nuestras aplicaciones puedan hacerlo, caso contrario de lo que pasaba con Node.js, por ejemplo. Una de las ventajas principales, y creo que es una característica que nos tiene que empujar a utilizar una tecnología u otra, es que Deno realmente utiliza TypeScript de base, es decir, podemos utilizar todas las novedades o todas las herramientas que nos proporciona TypeScript para desarrollar nuestras aplicaciones en Deno, aunque solo sea el tema del tipado, creación de interfaces, etcétera, etcétera, ya es una cláusula muy importante como para irnos hacia esta tecnología. No tenemos demasiadas herramientas, todo gira en torno a un ejecutable, todo podemos ejecutarlo a partir de Deno y sí que es verdad que tenemos ciertas herramientas para poder hacer comprobaciones de código, para formatear nuestro código o incluso para lanzar nuestros propios tests. Es muy fácil el uso y la ejecución de aplicaciones a partir de este entorno de trabajo. Y además de todo esto, pues ya también traemos dentro de la propia herramienta, dentro de la propia tecnología, una serie de librerías estándar mediante las cuales podemos hacer pues las típicas acciones básicas que hacemos dentro de nuestros propios scripts. Hoy justo vamos a echarle un vistazo a una de estas librerías y qué podemos hacer sin necesidad de utilizar grandes frameworks o librerías un poquito más complejas. Para comenzar me he creado una carpeta donde iremos colocando todo nuestro código JavaScript y en el Visual Studio sí que es recomendable que nos instalemos esta extensión, la extensión Deno. Además es, digamos, la oficial creada por los propios desarrolladores para poder tener una serie de ayudas que nos faciliten mucho el trabajo cuando estamos interactuando y además lo veremos ahora que tenemos que inicializar una serie de cosas. Instalada nuestra extensión, simplemente luego pues creamos, por ejemplo, un archivo index.ts y aquí empezamos a trabajar. Y lo que vamos a ver son herramientas básicas del día a día, todo lo que rodearía a las librerías estándar que nos ofrece Deno para ver cómo podemos interactuar con ellas, cómo podemos recibir argumentos, cómo podemos hacer la ejecución de nuestros programas y cómo podemos utilizar estas herramientas súper básicas más allá luego de las grandes librerías o los grandes frameworks que ya se están implementando. Por ejemplo, si queremos hacer algo tan simple como la lectura de un fichero, tenemos ya una serie de herramientas integradas para poder hacer esta lectura. Tenemos aquí un ficherito al que he llamado series.json en el cual tenemos pues información de algunas series con su título, creador, rating, etcétera, etcétera. Vamos a intentar leer este fichero dentro de nuestra carpeta. Ahora veremos qué tenemos que inicializar y por qué tenemos que hacerlo justo para tener esta serie de ayudas. Entonces, por ejemplo, algo tan simple como leer un fichero lo podemos hacer partiendo del objeto Deno y luego tenemos y aquí ya me está dando problemas, Deno, tenemos un metodito que se llama readTextFile. readTextFile. Si nos damos cuenta, aquí no me está autocompletando nada, no me está ni siquiera identificando qué es este nombre, este objeto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como que estamos un poquito desamparados. Bueno, para poder inicializar un proyecto con Deno y para poder tener toda esta serie de herramientas, estos linten y estas ayudas dentro de nuestro Visual Studio, simplemente entramos a la paleta de comandos del Visual Studio, lo podemos hacer con Control-Shift-P o con Comando Shift-P si estamos en Mac, y aquí tenemos que buscar la opción Deno Initialize Workspace Configuration. Nos va a hacer una serie de preguntas, si queremos activar el linting de Deno, en este caso le damos así, y si queremos utilizar las APIs que están menos estables, es decir, las que todavía no tienen una versión final, le damos a que sí también, y aquí ya esto ya vemos que nos lo reconoce, nos empieza a dar una sensación un poquito más cómoda de lo que estamos haciendo. En este caso también nos reconoce lo que es el método que vamos a utilizar, por lo tanto ya no tenemos problemas a la hora de empezar a programar. Como vemos, casi todos los métodos de Deno, y aquí lo vemos referenciado, devuelven promesas por defecto, es decir, es una cosa
que han cambiado de Node, ya no los métodos trabajan con callbacks o trabajan con herramientas un poquito complejas, sino que nos hemos adaptado al mundo moderno y todo nos devuelven las promesas, por lo tanto podemos interactuar directamente o con then-catch o con async await, y en este caso el async incluso tampoco es necesario en este entorno, por ejemplo. Entonces utilizamos read-text-file, le ponemos primero el path del fichero que vamos a leer, en este caso lo tenemos en la misma carpeta, se llama series.json, y ya lo tendríamos todo configurado para poder empezar a leer. Colocamos el await delante, al ser una promesa tenemos que esperar a que se ejecute, podemos hacerlo con then-catch igualmente, y el contenido del fichero lo colocamos en esta variable. Vamos a hacer un console log de content y vemos cómo podemos ejecutar este ejemplo tan simple. Si nos vamos a nuestro terminal, simplemente tendremos que hacer deno run y el nombre del fichero, y ahora veremos una cosa muy interesante. Como esto es seguro por defecto y nosotros estamos intentando acceder a un fichero de nuestro sistema de archivos, lo que nos va a decir es: te estoy pidiendo permiso para acceder a este fichero porque queremos leerlo. Dice que la próxima vez que lo lancemos podemos lanzarlo con este flag, allow read, y si ahora queremos darle permiso para poder hacer esta lectura. Por lo tanto, tenemos mucho más control sobre todas estas cosas o estos accesos que estamos haciendo desde nuestros scripts. Le damos a que sí y leemos el fichero. Nos lo lee como un string normal y corriente, tendríamos que parsearlo, ahora lo vemos. Bueno, si lo que queremos hacer es lanzarlo directamente dándole esos permisos, simplemente tenemos que cambiar la ejecución de no run, le hacemos el allow read, que es el que nos está pidiendo, y le decimos qué fichero es el que vamos a lanzar y nos hace la lectura porque ya le estamos dando esos permisos. En este caso, claro, si quisiéramos este fichero transformarlo a un objeto, pues habría que parsearlo. Hacemos una variable series, por ejemplo, y con el JSON parse pasamos el content, y aquí ya tendríamos un objeto series del cual, por ejemplo, podríamos sacar pues la posición 0, pues para ver en concreto cuál es la serie situada en la posición 0. Y aquí lo tenemos, ya es un objeto con todas sus propiedades y todas sus valores. O sea, al fin y al cabo, cuando nosotros vamos a hacer cualquier acción que sea de lectura, en este caso de ficheros, con el flag le tenemos que indicar que realmente queremos hacer esa lectura. Al igual que pasaba en Node.js, por ejemplo, a nuestros scripts les podemos pasar argumentos. Por ejemplo, yo a mi script, cuando lo ejecute, le puedo decir deno run allow read the index test y decirle, por ejemplo, el nombre del fichero que quiero leer. Ahora bien, ¿cómo recogemos ese valor y cómo lo utilizamos en nuestro código? Bueno, pues vamos a hacerlo muy simple. Tengo aquí otro JSON en el que tenemos simplemente un array con nombres. Voy a poner la lectura de ese array por defecto. Voy a crear aquí una variable filename, la voy a llamar nombres.json. Ya lo tenemos, y aquí en vez de utilizar esta ruta voy a utilizar pues filename. En este caso, sin tocar nada, estaría leyendo el fichero que tenemos ahora, es decir, si hacemos esto nos devuelve el primer nombre que tenemos dentro del array. Hemos cambiado el fichero, lo que vamos a intentar hacer es leer los argumentos que le estamos pasando. Entonces, simplemente con esto, deno.rgs, estaríamos recogiendo un array con todos los argumentos que le pasamos a nuestro script. Vamos a comprobar si no está vacío, es decir, si hacemos deno.rgs.length y esto es mayor que 0, por ejemplo, para hacer alguna comprobación, o igual a 1, pues lo que vamos a hacer es que la variable filename, que ahora mismo será un let, porque si no, no le podemos cambiar el valor, filename, le vamos a asignar otro valor, en este caso el valor que recuperemos de los argumentos. Deno.rgs, como estos argumentos son un array de strings, podemos acceder, pues por ejemplo, a la posición 0. De esta manera nosotros, cuando interactuemos con nuestros diferentes scripts, cuando ejecutemos o hagamos esta ejecución, le podemos pasar parámetros para configurar esa ejecución y pasarle por diferentes valores. En nuestro caso, el nombre del fichero que queremos leer. Por lo tanto, si ahora nosotros lanzamos con series.json, me devuelve realmente la serie. Si lo lanzamos sin el parámetro, me devuelve la lectura del otro JSON. Con esto, nuestras ejecuciones se vuelven un poquito más dinámicas y podemos pasarle diferentes valores justo cuando estemos forzando dicha ejecución. Una de las cosas buenas que tiene Deno es que todo el tema de las dependencias ya no estamos tan limitados con un paquete JSON y con una carpeta Node Modules y con la descarga de todas estas dependencias, sino que la dependencia de las diferentes librerías que vayamos a utilizar se hace a partir de una URL, y a partir de esa URL podemos interactuar con los diferentes métodos de dicha librería. En este caso vamos a trabajar con nuestro entorno, es decir, vamos a trabajar con nuestras variables de entorno también para que veamos cómo un script de manera muy simple puede recoger valores del entorno en el que se encuentra, y en este caso vamos a utilizar una librería que, si venimos de la parte de Node, ya es conocida, que se llama .env. En este caso es muy simple. Para poder utilizar esta librería simplemente tenemos que importar, en este caso importamos el método config. Este método config es el que nos permite leer todas las variables que tenemos en nuestro fichero de entorno y luego poder utilizarla. Entonces lo que vamos a hacer es directamente recuperar estas variables generando un fichero de entorno. Entonces lo primero que hacemos es buscamos dentro de deno.land la librería que vamos a utilizar, copiamos su importación, aquí la tenemos, y nos la traemos a nuestro fichero.
Aquí estamos. Nos dará problemas porque al principio no suelen estar cacheadas estas librerías, no las solemos tener y nuestro linter en este caso nos está marcando que hay que cachearlas. Si nos vamos aquí al Quick Fix, normalmente nos marca la opción de cache y la librería, entonces nos podríamos quitar ese problema a la hora de utilizarla. Y ahora ya sí que config nos lo está marcando como que no lo estamos utilizando. Vamos a eliminar la parte de los argumentos porque ahora lo que vamos a hacer es sacar el nombre del fichero, pero por ejemplo de un ficherito de entorno. Por lo tanto, creamos un ficherito .env. Los ficheros .env siempre tienen la misma dinámica, siempre tienen el mismo, la misma forma de trabajar. Ponemos el nombre de la variable con la que vayamos a trabajar, por ejemplo filename, y luego pues ponemos el valor que le vamos a asignar a esa variable. En este caso vamos a poner también series.json. Este fichero de entorno lo podemos utilizar para múltiples cosas, por ejemplo configuración de nuestras bases de datos, las APIs keys de algunos sistemas externos a los que nos vayamos a conectar, como Google, sistemas de correos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos aquellos valores que vayan cambiando dependiendo del entorno en el que se está ejecutando nuestra aplicación, pues los deberemos ir colocando dentro de estos ficheritos de entorno. El siguiente paso, cuando ya tenemos importada la librería, es simplemente utilizarla. Vamos a utilizar la función config, la llamamos, y en este caso como opción para que nos recoja el fichero .env, vamos a hacer un export y lo vamos a poner a true, concretamente para que nos lea los datos dentro de este fichero. Únicamente lo que tenemos que hacer ahora ya es simplemente cargar los datos de las variables que tenemos en el fichero de entorno. Por lo tanto, Deno nos ofrece en este caso una forma de acceder a las variables de entorno. Me creo una variable filename para luego poder utilizarla y con deno.env accedemos al entorno, tenemos un método get que en este caso es el que nos va a permitir recuperar los valores y aquí como clave colocamos la misma clave que le hemos puesto en el fichero de entorno, pues en este caso filename, y la copio pues para no equivocarme. Colocamos aquí filename, ya lo tenemos, en este caso para asegurarnos y para decirle, oye, esto es un string, le vamos a hacer un pequeño casting y ya lo tendríamos. También podríamos forzarlo con la exclamación diciéndole, oye, mira, sabemos que esto tiene un valor, por lo tanto no va a dar error, pero siempre habría que hacer alguna comprobación. Si le quito el casting o le quito la exclamación, lo que me marca es que aquí no le puedo pasar un valor que pueda llegar a ser nulo. Es decir, el uso de este get nos puede devolver un valor en formato string o objeto, lo que sea, y también nos puede devolver un nulo. Aquí me está diciendo es que esto puede ser nulo. Habría que hacer alguna comprobación previa. Entonces le hago un pequeño casting para que no nos dé ese problema. Ya tenemos el uso de la librería Deno. Hemos configurado para que se carguen todos los valores del fichero de entorno y aquí los estamos utilizando para poder, pues eso, recuperar como antes el valor del nombre del fichero que vamos a leer. Ejecutamos y veremos algo muy curioso como antes. Vuelvo a ejecutar, deno run, activamos el flag para que pueda leer ficheros del entorno y fijaos, también nos pide permiso para poder leer la variable filename del fichero de entorno. Igual que antes, oye, si en próximas ejecuciones quieres que esto se haga automáticamente, simplemente le pones este flag y ya no hace falta que le des permiso aquí de manera explícita. Entonces ponemos que sí. Y aquí está leyendo igualmente el fichero de series. Si en vez de poner el fichero de series en el fichero de entorno ponemos nombres como antes, probamos a volver a lanzarlo, le ponemos el flag que me permita leer el entorno, allow-env, y volvemos a ejecutar. Y vemos que en este caso cambia la lectura del fichero y nos está leyendo los datos del otro. Por lo tanto, algo muy cómodo para acceder a esas variables que ya digo, se modifican normalmente dependiendo de la máquina o el entorno donde estemos ejecutando nuestras aplicaciones. De manera extremadamente sencilla y con la implementación que viene de manera nativa de la función fetch, función muy conocida si venimos del ámbito del front o si venimos de cualquier ámbito rollo React en el que hemos tenido que hacer alguna petición web, alguna API, con esta implementación podemos de manera muy fácil hacer este tipo de peticiones y traernos datos. Por ejemplo, vamos a hacer una petición sobre la API OpenWeatherMap para traernos datos, pues por ejemplo, de temperaturas. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es una llamada fetch, le pasamos la URL a partir de la cual queremos hacer esa llamada, por ejemplo, yo lo voy a hacer a partir de esta. Fetch nos devuelve como siempre una promesa, por lo tanto le colocamos el await y aquí delante le colocamos una variable data para poder recuperar esa información. Ahora mismo lo que tenemos, no sé dónde he puesto esto, aquí, ahora mismo lo que tenemos es la información que nos estamos descargando, la tenemos que traducir a un formato un poquito más legible. Como sabemos que esta API nos está devolviendo un JSON, lo vamos a transformar a JSON. Entonces me creo una variable JSON e igual llamo al método data.json. Este método otra vez como siempre nos devuelve una promesa, por lo tanto await y podemos gestionarla. Hacemos un console log de JSON y con esto tan simple ya tenemos la descarga de datos de una API externa, las hemos transformado en JSON a un objeto un poquito más gestionable digamos dentro de nuestra aplicación y ya podemos trabajar con él
él y extraer los datos que queramos. Lo probamos, vamos a volver a ejecutar y volvemos a ver el tema de los permisos de nuevo. Si lanzamos deno run y el nombre del fichero, nos dirá, oye, estamos intentando acceder a un sistema externo, a una URL externa. Si le pones este flag, no habrá problemas, pero yo ahora te estoy pidiendo permiso. ¿Me das permiso? Sí, pues venga, para adelante. Leemos y ahí tenemos los datos de temperaturas y todo lo que queramos. Si volvemos a lanzar todo esto, pero poniéndole el flag, en este caso run --allow net, ya no nos va a pedir los permisos y tenemos aquí todo pues un poquito más rápido o el acceso un poquito más pronto. En este caso a la API se me ha olvidado ponerle la opción de units metric para que nos devuelva en grados Celsius, un poquito más normales, porque si veis, la temperatura de Madrid me marca 296, en este caso Fahrenheit. Aquí ya queda un poquito más normal. Bueno, pues con esta implementación de Fetch, sin necesidad de utilizar ninguna librería externa y directamente, según sacamos deno de la caja, podemos hacer este tipo de interacciones súper útiles para rescatar información de diferentes ámbitos. Eso sí, mucho cuidado y que esto no se nos olvide nunca, siempre que trabajemos con promesas, si nos lanzamos por la opción de la await o la sync await, no hay ningún tipo de problema, pero que tengamos cuidado. Si yo, por ejemplo, ahora cambio el protocolo y vuelvo a lanzarlo, esto me lanza una excepción y me revienta la aplicación. El caso es que nosotros todo esto deberíamos incluirlo dentro de un try catch para poder manejar esta opción de error. Si no, lo que estamos haciendo es dejar que la aplicación vaya a su libre albedrío y cuando nos pega algún tipo de error, nosotros caemos con ese error, la aplicación se para y no estamos controlando realmente lo que pasa ahí. Entonces, podemos visualizarlo con un console log, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el mensaje del error y aquí ya tendríamos un poquito más controlado ese error que nos está saliendo y por lo tanto tendríamos un poquito más el control sobre lo que pueda suceder y lo que vamos a hacer en un futuro. Nos dice en este caso que el protocolo HT evidentemente no está aceptado, HTTPS lo volvemos a colocar, volvemos a lanzar y ahí nos devuelve la información otra vez de la temperatura que nos está devolviendo este API. Si por ejemplo, y también para cerrar un poco el ciclo de lectura y escritura de fichero, quisiéramos coger algún dato que nos devuelve a esta API y colocarlo dentro de un fichero, pues sería tan fácil como lo hemos hecho antes. Partimos del hecho de que esto nos va a devolver una promesa, lanzamos deno y tenemos una función write file text, en este caso write text file. Cogemos write text file o las otras que vienen heredadas de deno, cogemos el nombre del fichero, en este caso tengo una carpeta creada que se llama files, pues lo voy a colocar aquí dentro y voy a poner temperatura -madrid.json. El contenido del fichero en este caso tiene que ser un string. Yo voy a coger la parte de la API, en este caso esta, por ejemplo, que es donde viene toda la información de la temperatura actual, de la sensación térmica, temperatura máxima y mínima, presión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estará en la propiedad main, esta que tenemos aquí. Como es un JSON, lo que tengo que hacer es pasarlo a string con json.stringify y le pasamos json.main, que es la propiedad que nosotros hemos sacado aquí arriba y que por lo tanto luego vamos a stringificar, digamos, para poder escribir dentro de este fichero. Muy sencillo, es decir, no tenemos que hacer nada raro, ni importar ninguna librería, ni nada por el estilo. Por lo tanto, escribimos en el fichero y vemos el resultado. Lo mismo de antes, vamos a volver a forzar para que nos vuelva a pedir los permisos. Entonces, lanzamos la función solo con el flag que nos permite interactuar con Internet, lanzamos y nos dice, oye, vamos a tener que escribir dentro de este fichero, ¿me das permisos o no? Le doy permisos, tenemos el flag igual al alright para luego pasar por encima y en este caso vemos como en temperatura Madrid pues se ha escrito todos los datos que yo he sacado de la API de OpenWeatherMap. Si volvemos a ejecutar y le ponemos ya el flag, no hay necesidad de que nos haga otra vez la pregunta, hacemos al alright, index.ts, se ha ejecutado todo, evidentemente se ha sobrescrito lo que teníamos en este fichero, pero se ha realizado todas las acciones que queríamos hacer sin necesidad de tener que nosotros estar marcándole los permisos de manera explícita en la ejecución. Y por último, lo que vamos a hacer es llevarnos esta parte a otro fichero y así analizar un poquito cómo podemos modularizar nuestras aplicaciones, cómo podemos coger ciertas partes, llevárnoslas a otros ficheros y trabajar de manera un poquito más cómoda. Me voy a crear un fichero utils.ts donde vamos a colocar la ejecución o vamos a crear este metodito. Para ello voy a exportar directamente la creación de la función a la que voy a llamar, por ejemplo, download weather. Aquí la tenemos y vamos a colocar todos los o la ejecución realmente de lo que es la petición a la API. Vamos a cortar esto y me lo voy a llevar a esta funcioncita de aquí. Fijaos que aquí, como estamos en otro ámbito diferente, como ya estamos creando un ámbito de función, no estamos, digamos, en la ejecución del script principal de deno. Aquí ya sí que nos pide que estos await estén precedidos por una sync para poder utilizarlos.
El JSON que recuperamos, por ejemplo, lo vamos a retornar y ya tendríamos una función para poder utilizarla en otros ficheros totalmente diferentes. Tenemos la función download_weather, vamos a ver cómo podemos importarla. Muy fácil, y además si venimos acostumbrados del mundo del desarrollo web, desarrollo front, es prácticamente igual. Lo que hacemos es un import de la función con la que queremos trabajar, download_weather, y le colocamos detrás del el fichero con el que vamos a interactuar, en este caso utils.ts. Del fichero utils me estoy trayendo la función download_weather que pasaré a ejecutar aquí abajo. Por ejemplo, si lo voy a querer colocar dentro de la variable JSON, función asíncrona, por lo tanto le coloco el await delante y lanzamos el download_weather, devolviéndonos por lo tanto los mismos datos que nos estaba devolviendo antes. Una manera muy simple, hiper recomendable, no me salía la palabra de los nervios, para poder organizar nuestro código. El tema de la modularización es básico para que nuestras aplicaciones puedan escalarse y puedan ir creciendo con el tiempo. La ejecución es la misma, si lanzamos hace exactamente lo mismo. Para comprobarlo, si queréis, vamos a borrar el valor del fichero, volvemos a lanzar y se vuelven a cargar los datos de la temperatura. Por lo tanto, mucho más sencillo y mucho más fácil. En principio estos son algunos de los puntos básicos, esas herramientas de inicio con las cuales nos podemos empezar a pegar de cara a interactuar o a crear script con Deno. Evidentemente son muy básicas y la mayoría de ellas nos tienen que sonar si venimos de otros ámbitos o de otros ecosistemas, como por ejemplo Node.js. Son todas aquellas tecnologías pequeñas que nos van a ayudar a empezar a crecer, pero evidentemente lo que nos va a dar el empujón grande es aprender grandes frameworks, grandes librerías que nos permitan desarrollar servidores un poquito ya con más peso, un poquito más interesantes. Espero que os haya gustado. Como siempre, si tenéis alguna duda, os ha quedado algo ahí en el tintero, nos lo podéis dejar abajo. Tenéis en la descripción también todo el código que hemos hecho para que podáis un poco juguetear con él. Y nada, yo me despido. Si surge cualquier cosa, de verdad, suscribíos aquí al canal porque estamos subiendo un montón de contenido. Yo lo estoy perdiendo y vamos, no hay que perder esta oportunidad. Y nos vemos muy pronto, seguiremos programando. Venga, hasta luego.